a la clase del día 6 de septiembre del año 2021 del curso Derecho de Familia. Bien, como siempre, las dudas y consultas que surgen de la clase la pueden dejar planteada en el chat Teams, por chat interno o a mi correo electrónico, sin ningún inconveniente. ¿Ya? También les dejo abierta la invitación a de que podamos efectivamente agendar y preparar desde ya algún seminario en particular de algún tema relevante que usted quisiera tocar. Ya me han propuesto adopción y ley de violencia intrafamiliar, así que quedo atento a vuestra organización interna para que me lo propongan y podamos pactar eventualmente un día de temas que son tan relevantes. ¿Ya? El día de hoy vamos a revisar y hemos estado analizando los principios que informan el derecho de familia. Usted se ha dado cuenta también que es una materia de vasto interés. Eso y eso a propósito de que creo que es interesante siempre que revisemos cómo se construyen las normas del derecho familiar para saber de qué forma poder construir contextos de protección a la hora de que vea vulnerado un derecho, cualquiera sea la tipología, persona adulta, persona mayor o persona menor de edad. ¿Ya? Hemos visto que a través de la concreción de todos estos principios, que son mandatos que establece el ordenamiento jurídico, se da una orden de protección a la familia, protección al matrimonio, protección a la convivencia civil también, a partir del acuerdo de unión civil, protección del cónyuge más débil, que lo vimos la semana pasada a propósito incluso de una de las herramientas que yo diría que son más concretas, que es, por ejemplo, la existencia de la compensación económica, que vamos a estudiar a propósito del divorcio, y también, no menos cierto, que algunos derechos hereditarios, como podemos ver, y usted lo va a estudiar en derecho sucesorio, que el cónyuge sobreviviente y también en ciertos casos el conviviente civil, usted lo va a encontrar como un heredero privilegiado, donde vamos a encontrar que incluso en ciertos casos usted puede saber que un cónyuge sobreviviente o un conviviente civil incluso podría llevarse hasta un 75% de la herencia de una persona. O sea, no me puede decir que no estamos frente a una persona que está extremadamente protegida por el sistema jurídico, ¿ya? Y eso surge también a propósito de esta protección del cónyuge más débil o del miembro más débil de la pareja. Otra, otra consecuencia jurídica que hemos visto, la misma declaración de bien familiar, o en materia sucesoria, el artículo 1337, número 10, a propósito del derecho de adjudicación preferente para el cónyuge sobreviviente, que podrá pedir que su cuota hereditaria le sea enterada con preferencia a la de los otros herederos, y más encima que sea configurada y que recaiga sobre el inmueble que hubiese servido de residencia principal a la familia. Entonces, ahí vemos cómo el ordenamiento jurídico construye modelos de protección a miembros de la familia. También hemos visto el principio de la autonomía de la voluntad y cómo esto se vincula también con esta intervención mínima por parte del Estado. Y a propósito que tenemos también configurado una igualdad de las relaciones familiares de forma general, aun cuando en algunas categorías no existe esta igualdad, como por ejemplo en materia de derechos y deberes entre padres y hijos. No hay un contexto de igualdad jurídica ahí, normada, ¿ya? Y lo que nos queda por revisar, yo diría que como uno de los últimos principios a reflexionar, es un principio que es de amplia configuración y de muy difícil aplicación por parte de los tribunales, que es justamente el principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Este es un principio bastante innovador que se concretiza en muchos textos jurídicos nacionales y que quiero que empecemos a revisar a partir del día de hoy. Para esto también se sugirió la lectura del texto número 6 que está en Moodle, que es justamente respecto del principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes y en qué consiste, y sobre todo el artículo de mi autoría dice relación con muchas veces dificultades de su ámbito de aplicación. Y por eso es que quisiera hoy día referirme un poco más profundamente a este principio, porque es de mucha relevancia, es altamente práctico en su aplicación, pero también complejo, y en muchas de las resoluciones judiciales que se tomen, cuando existen sujetos de derecho como niños, niñas y adolescentes, verá que el tribunal tiene que tomar decisiones que son muchas veces muy complejas o que no son solamente jurídicas, ¿ya? Entonces, quiero invitarlos a que construyamos esta noción de lo que es el principio del interés superior de niños, niñas y adolescentes. Vamos a ver entonces en qué consiste, en cierta forma, cuáles son las nociones que se han ido construyendo en torno a él. Vamos a ver cómo se incorpora este principio, cuáles son sus caracteres, los efectos prácticos, que surge esta obligación reforzada para el Estado,
¿Cuáles son los efectos útiles respecto de este principio? ¿Cuál es la extensión de este principio donde vamos a ver 4 grandes dimensiones donde comparece? ¿Cuáles son los efectos que surgen? A lo menos 5. ¿Y cuáles son las funciones que cumple este principio? Para luego ver en qué consiste este carácter indeterminado que afecta directamente su concreta aplicación y de qué forma podemos ir orientando a una mejor resolución por medio de la objetivización del principio o la subjetivización de las situaciones. Y vamos a ver algunos ejemplos a propósito de cómo comparece este principio en materia del derecho a familia, como por ejemplo relación directa y regular, cuidado personal, y cuáles son los baremos que establece el tribunal para tomar decisiones. Y creo que después podemos ir planteando algunas críticas a propósito de este instituto. Bien, comencemos entonces con la revisión de este principio, para efectos prácticos de no desconcentrar la sesión y que bajar la carga de datos. Apago la cámara transitoriamente, pero vuelvo apenas generemos un espacio de diálogo que es importante. Jóvenes, acá les demando a ustedes su atención, pero también su participación. Dudas, consultas, reflexiones que quiera hacer, encantado porque esta es la hora de hacerlas. Ustedes ya han leído el texto y hay muchas consecuencias que surgen justamente de la aplicación de este principio. Veamos algunas ideas generales, primeramente, ¿ya? A ver, cuando nosotros hablamos de este principio, del principio de interés del superior de los niños, niñas y adolescentes, vamos a ver que estamos frente a una declaración de principios del ordenamiento jurídico, ¿ya? Que determina que los agentes de los poderes públicos deben cautelar de un modo imperativo el respeto de los derechos fundamentales del niño y la niña, también de los adolescentes, y eso sí, considerados como una persona que no ha alcanzado la adultez, debiendo entenderse que tales derechos están basados y determinados por el desarrollo equilibrado de su personalidad, ¿ya? Por tanto, este concepto o noción de interés superior de los hijos es un producto de la evolución ideológica y social de los derechos de la personalidad, que yo creo que sin duda constituye un avance en el análisis de los intereses existentes en las relaciones familiares, ¿ya? Y en todas las relaciones interpersonales en que participan las menores, enfrentándose en los conflictos desde la óptica de la primicia del interés superior del niño, niña y adolescente. Y esto directamente implica una apreciación del niño y la niña como personas afectas a condiciones de vulnerabilidad y en procesos de formación, y que requieren, por estas mismas razones, una mayor atención familiar, social y estatal, ¿ya? Vamos a ver que desde el punto de vista de su incorporación, sin hacer un análisis demasiado profundo, porque créanme que podemos encontrar un sinnúmero de cuerpos normativos donde nos vamos a encontrar con este principio y cómo se tiene que ir desarrollando. Yo creo que este principio se encuentra incorporado y vigente en nuestro derecho desde la propia ratificación que hizo Chile por la Convención Universal de los Derechos del Niño, aprobada justamente en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas el año 89, ¿ya? Y a partir entonces de ese momento surge la recepción del principio en la mayoría de los ordenamientos jurídicos contemporáneos y que tienen que ir adecuándose al condicionamiento cultural de cada país, ¿ya? Por tanto, son desafíos que se tienen que ir planteando para que ir lidiando con las brechas que va generando las diversas contextos culturales, sociales y idiosincrasias de cada sociedad, ¿ya? Y es interesante porque la misma convención no define el contenido de lo que se debe entender por el interés superior del niño, niñas, adolescentes o del menor, y mantiene el concepto de la indefinición legal, ¿ya? Supeditando su contenido a la determinación que realice caso a caso un juez de familia. Pero créame que este vacío o esta indefinición que ha intentado ser llenado o definido por la doctrina mediante la calificación del interés del menor como un principio que informa la configuración de un listado de criterios que en principio pueden manejar los tribunales, ¿ya? Eh, y eso usted lo puede ver también que está plasmado en el artículo que les pasé, donde se establecen ciertas nomenclaturas o listados de los derechos que deben ser tutelados a propósito de este interés. Y eso, pese a la naturaleza jurídica de la invocación de este interés superior del niño, que no es precisamente un campo pacífico, donde eventualmente hemos tenido algunas resoluciones judiciales, incluso que niega su carácter de derecho, afirmando que en cambio se trata de un interés social amparado por el derecho. Ahí vemos un constructo un tanto diferenciador, ¿ya? Pero no podemos negar que sin duda este principio de interés en nuestro sistema jurídico
constituye, es un principio fundamental de todo el ordenamiento jurídico para la hora de tomar decisiones relevantes en materia del desarrollo integral de la personalidad de las personas menores, ¿ya? Y esto, sin duda, tiene un contenido, y el contenido está determinado directamente por el respeto y por el pleno respeto de todos los derechos que son esenciales a la misma naturaleza de la persona que está siendo tutelada, ¿ya? Para que se permita el máximo desarrollo integral de todas las potencialidades de aquella persona y sobre todo la satisfacción de todas sus necesidades en los diferentes aspectos de su vida. Por eso es que desde ya planteamos la dificultad en torno a su aplicación, porque habrá que determinar entonces cuáles son las condiciones que deberían generarse para la satisfacción de la necesidad de las personas. ¿Existen estándares en este sentido? ¿Existen recetas únicas? Y eso es, lógicamente, lo que se discute mucho a la hora de saber bien cómo aplicamos este principio, ¿ya? Otra, eh, Otros caminos también han sido tomados por otras corrientes legislativas sobre la materia, como por ejemplo ocurre con el Código de la Infancia y Adolescencia de Colombia, que es muy interesante ese código, que ahí nosotros sí encontramos un concepto de interés superior del niño, niña y adolescente, y que establece este concepto del Código de la Infancia y Adolescencia en Colombia, que este principio constituye el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos humanos que son universales, prevalentes e interdependientes. Interesante definición que nos aporta este código, ¿eh? Ojo, yo creo que siempre es muy bueno que nosotros vayamos teniendo en vista contextos diferenciados. Hay legislaciones que están mucho más avanzadas en cuanto a la protección de la infancia. O sea, Colombia, créame que tiene un sistema de protección muy innovador, similar al de español también, pero con definiciones concretas y sobre todo con sistemas que son un poco más orgánicos. Nosotros vemos que en materia de infancia nuestro sistema jurídico es muy dispersa, es muy inorgánica, porque no encontramos un código que establezca o normas que establezcan de forma concreta y ordenada todos los y cada uno de los derechos y obligaciones del Estado, de los padres, sino que hemos tenido que ir sacándola por cada uno de los cuerpos legales, ¿ya? Entonces, vamos a ver que, en principio, yo podría compartir con ustedes algunas ideas respecto a algunos caracteres que podemos encontrar dentro de este principio. Eh, Mire, yo creo que en cuanto a sus efectos prácticos, sin duda constituye una obligación reforzada del Estado frente a la infancia, la que se traduce en una herramienta interpretativa y un eje rector que gobierna toda acción pública y que afecta al niño y a la niña y a los adolescentes, permitiendo definir la obligación del Estado y la manera adecuada como se debe actuar frente a la infancia. Esto también es relevante porque en nuestro sistema jurídico creo que el sistema de protección de infancia no ha sido seriamente abordado, ¿ya? Créame que yo creo que aquí hay bastantes desafíos que se tienen que ir planteando a propósito de, mm, de cómo comparecemos frente a un sistema que es mucho más profesionalizante. Y esto lo digo a título personal, incluso lo planteo como desafío necesario a la hora de cómo vamos mejorando la justicia familiar. Y créame que esto siempre va de la mano. O sea, usted no puede aplicar este principio de interés superior del niño sin tener un buen sistema de justicia familiar. La pregunta es cómo construimos un mejor sistema de justicia familiar el día de hoy. Sabemos que son campos de aplicación de muy difícil concreción, de muy difícil y compleja resolución. La pregunta es, ¿estará el Estado invirtiendo lo que debe invertir en la protección de los derechos de las personas en el contexto de su seno familiar? Creo que ahí hay un gran desafío y sobre todo han surgido bastantes brechas que hay que ir dotando, que hay que ir mejorando. Y acá creo que antes de avanzar en otros caracteres, veamos ciertas realidades. Por ejemplo, nosotros sabemos el día de hoy que ante la comparecencia de justicia y familia existen muchas críticas. La pregunta es, ¿hacia quién enfocamos las críticas? ¿Hacia el Poder Judicial? ¿O hacia el Estado? ¿O hacia el Poder Legislativo? Créame que siendo bastante positivo en el análisis, yo creo que desde el punto de vista de la comparecencia del Poder Judicial, créame que el sistema judicial está altamente capacitado para enfrentar los desafíos familiares. Por tanto, el problema está en otra parte. ¿Dónde está ese problema? Que no nos permite eventualmente generar un contexto de mejor aplicación de todos estos derechos.
Y creo que quisiera plantear dos grandes dimensiones de mejoras y brechas que se han ido generando. Una, desde el punto de vista de el mejoramiento de un sistema de justicia familiar. Y un segundo, enfocado hacia las dificultades a la hora de comparecer con mejores condiciones por parte de las personas que se someten a esta justicia de familia. Quiero tratarlas por separado para que lo vayamos comentando. Y este análisis, por favor, lo hago solamente en el contexto de normalidad sanitaria, porque créame que si le introducimos el factor de crisis sanitaria de pandemia, el factor se distorsiona en extremo. Una audiencia que no debería demorar más de 2, 3 meses, hoy día se está demorando 8, 9 meses, por lo bajo, ¿se da cuenta? Entonces, lo que genera eventualmente una sensación de justicia. ¿Dónde está el problema? Entonces, ahí vamos viendo también que hay un factor que hay que analizar de forma bien pragmática también, ¿ya? Pero veamos la siguiente situación. El mejoramiento de la aplicación de los derechos familiares también depende mucho de los contextos de refuerzo de estamentización de obligaciones que son relevantes y que sean reconocidas por parte del Estado. Les pongo un ejemplo. Imagínense, que esto es algo que yo siempre he criticado, y por favor, lo hago con críticas fundadas y responsables, pero también con visiones positivas y propositivas. Si hoy día usted, por ejemplo, fuese desvinculado de un trabajo y no tiene los medios para poder solventarse su defensa jurídica, ¿dónde recurre? A ver, jóvenes laboralistas, gajardianos, a ver, el decano, ¿qué diría? Si usted se ve vulnerado en sus derechos laborales, ¿a dónde recurre? A la A la Inspección del Trabajo. a la Dirección del Trabajo. Camila, sí. Primeramente, usted puede comparecer a la inspección del trabajo. Imagínese, usted llega ahí, hace la denuncia, la inspección hace un llamado a conciliación, la parte puede ir, pueden llegar a acuerdo, la parte no va, se le aplican sanciones. Perfecto, hasta ahí no se ha resuelto el problema. Después de eso, ¿dónde usted podría recurrir para defender sus derechos? A la Defensoría del Trabajo. A la Defensoría Laboral, ¿no es cierto? Y Laboral, permítame perdón. decir, no se preocupe, la Defensoría Laboral. Y ojo, ¿y quién presta ayuda? ¿Quién presta funciones en la Defensoría Laboral? Son abogados Así es. que están, que en el fondo son pagados por el Estado. ¿Y son abogados que están pocamente capacitados o altamente capacitados para el efecto para defender los derechos de los trabajadores? Yo ¿Qué cree usted? considero de que debiesen estar altamente capacitados, No pero no debiesen. creo que sea muy así en la Están. práctica. Una cosa es y por favor, y eso siempre va a haber una diferencia, que es lo que uno cree como justicia material como defensa jurídica, son cosas diferenciadas. Pero para formar parte de la Defensoría Laboral tiene que estar altamente capacitado, tiene que saber hacer lo que está haciendo. Si no, no puede trabajar ahí. Hay elementos de consideración cuantitativo y cuantitativo. El éxito de un buen o mal abogado no se traduce solamente en la cantidad de causas que gana, y eso es un error. Esa visión exitista de la profesión me parece que hay que ir derrocándola desde ya. Ya el mejor abogado o abogada no es aquel que va a más juicio, no. Ojo, a veces puede ser el que evita ir a juicio y da mejores recomendaciones a sus usuarios y sus clientes. ¿Ya? Porque llegar al tribunal es la última instancia, ya no hay vuelta atrás en ese sentido. Entonces, son profesionales que están altamente capacitados para defender los derechos de los trabajadores. Altamente capacitados y pagados por el Estado. Ya. Veamos el siguiente análisis. Si una persona fuese víctima de un delito, ¿qué organismo le representa en la defensa de sus derechos? A ver, La Defensoría Penal Pública ¿a la, ¿a la Politizada. víctima? ¿A la víctima? A la víctima. La Defensoría, la Fiscalía. Así es, pues el Ministerio Público, ¿no es cierto? Representada por fiscal nacional, fiscal regional y todos los fiscales adjuntos.
que también son personales que son altamente capacitados. Nuevamente vamos a quizás las críticas. Bueno, sí, pero quizás el nivel de éxito no siempre es bueno, pero es que eso depende también del tipo de materia, sobrecarga de trabajo, etcétera. Hay muchos factores, pero no podemos negar que el Estado, a través de un organismo autónomo, ha dotado de la posibilidad de que personas sean representadas por un organismo que sea altamente capacitado. Lo mismo pasa con los imputados. Si un imputado no tiene los medios para poder solventar su defensa jurídica particular, ¿a quién recurre? A la Defensoría Penal, que puede ser pública o licitada. Pero respecto del defensor penal público, tenemos que son personales altamente capacitadas también y que son financiadas y son pagadas por el Estado. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Pareciera ser entonces que de cierta forma el Estado, de alguna manera, ha ido categorizando derechos en diferentes jerarquías cuando son derechos de igualdad. Y ahora preguntémonos nosotros, si una persona en el contexto de una dinámica disfuncional familiar o producto de vulneración de derechos propios del derecho a familia, no tiene la posibilidad de financiar una asesoría privada, a dónde va? ¿A quién recurre? A ver, jóvenes, ¿qué organismo se Profesor, encarga de...? en la Don Carlos. Corporación de Asistencia Judicial. Así es, la Corporación de Asistencia Judicial. Y por regla general, ¿quién representa a las partes en los tribunales, en la Corporación de Asistencia Judicial? A ver, jóvenes, ¿quién? Habilitado de derecho. Así es. Son aquella institución donde nosotros obligatoriamente tenemos que hacer nuestra práctica profesional gratuita para el Estado. Estamos aprendiendo muchas cosas todavía. El abogado jefe no puede dar abasto para toda y cada una de las causas que tiene que ir al tribunal. Manda a los y va a los postulantes, solos muchas veces. Hoy día, después de un instructivo, se les encomienda que vayan con los postulantes. Pero la pregunta es, ¿y en ese caso la obligación del Estado de poder entregar las herramientas de acceso a la justicia a toda la población están consolidadas de igual forma o en igualdad respecto de los otros derechos conculcados? Y por favor, no es mirar en menos la profesión, y créame que el esfuerzo del postulante es arduo. Todos pasamos por ahí, pero también no podemos negar que depende del empeño de cada uno de los postulantes. Si algún postulante ejerce su práctica solamente como un mero trámite para efectos de decir, este es un requisito que se me exige para poder eh, el día de mañana jurar como abogado, quizás no va a ser mucho el empeño que va a poner en su práctica y quizás quiera comprar medianamente, en su calificación incluso. Ojo, usted puede reprobar la práctica profesional y esa la califica en un organismo que no es la universidad. Nuestra práctica es externa. La universidad llega al punto de decirle, usted es egresada, egresado o licenciado o licenciada. Luego de eso, usted tiene que hacer su práctica y después usted tiene que ir a la Corte Suprema. Nosotros entregamos un grado de licenciado o licenciada, no el título. El título lo entrega la Corte Suprema. Y para que le tenga el título, usted tiene que cumplir con los requisitos que establece. Ser licenciado o licenciada, no estar sujeto a, a una pena a una pena aflictiva, no haber cometido pena que hubiese merecido pena aflictiva y tener conducta intachable. Y en tercer lugar, y haber prestado y aprobado su práctica ante la Corporación de Asistencia Judicial o los organismos que tengan convenio con él. El punto es que nos damos cuenta de que la defensa de los derechos de familia muchas veces recae cuando estamos frente a personas que no tienen la posibilidad de acceder a defensa jurídica particular, a personas que son habilitadas en derecho. Y veremos ahí que no están tan altamente capacitados para enfrentar la complejidad que implica justamente la defensa de este tipo de derechos. Entonces, creo que ese es un desafío gigantesco que existe para la sociedad chilena hoy día, y sobre todo para el Estado de Chile, de no mirar los derechos familiares como derechos de segunda categoría. Porque no olvidemos, la familia, cualquiera sea su configuración, es el núcleo fundamental de la sociedad. Es el rédito básico de tranquilidad y paz, el constructo de todo lo demás. ¿Se da cuenta? Entonces, ahí hay un gran desafío. Primero, acceso a la justicia en igualdad de condiciones con organismos que sean técnicos. No desmerezco el esfuerzo de los estudiantes y los postulantes, pero también queda entregado discrecionalmente al empeño de cada uno, a particular, al esfuerzo, al compromiso y responsabilidad de cada uno.
porque posiblemente el abogado jefe de la corporación no va a poder estar tutelando todos y cada uno de los procedimientos que estén vinculados o cómo va a llevar a cabo esto. Porque todavía no estamos frente a un profesional, estamos frente a alguien que está dando sus primeros pasos en la profesión, ¿se da cuenta? El estándar de exigibilidad, entonces, no puede ser igual que el que le exigimos a un defensor penal público licitado, o a un fiscal, o a un defensor laboral, ¿se da cuenta? Porque por otra parte, el juez tiene que cumplir su rol de juez, de ser un tercero imparcial. No puede tomar partido por una de las partes, no puede propender él a tomar una posición jurídica. Y eso no significa que no tenga la obligación de prestar o de accionar incluso de oficio cuando existan vulneraciones en particular. Pero es un desafío que existe para el Estado de Chile, para mejorar el acceso a la justicia a la hora de la aplicación de los derechos de familia. Sobre todo, imagínense, le toca a usted el día de mañana defender, oiga, pero yo quiero que la decisión que yo quiero que usted tome, señor juez, se funde justamente en el respeto a este principio de interés superior del niño. Pero usted tiene entonces que establecer, pero ¿cómo se configura ese principio? Con todas las complejidades que vamos a advertir un poco más adelante. Y el segundo desafío, gigantesco dentro de esta primera dimensión, es que se requiere de una mejor técnica legislativa por parte del poder correspondiente. Porque si no tenemos buenas leyes, no le podemos pedir a los jueces que necesariamente vayan construyendo eventuales casos a casos, porque eso directamente es un desgaste gigantesco y va retrasando mucho más el proceso. Un botón, a modo de ejemplo, o para muestra un botón. Nosotros sabemos, y lo hemos planteado ya en otras ocasiones, que en nuestro sistema jurídico no existe el doble rol de madre. Se es padre y madre, padre o madre, pero no pueden haber dos padres o dos madres. Busque usted un texto y no va a encontrar nada. Jurídicamente no existe esa posibilidad. Pero recuerdo también que el año pasado, a propósito de una causa que vamos a ver más adelante cuando estudiemos filiación, una pareja unida por un acuerdo de unión civil interpuso una solicitud ante el registro civil de reconocimiento de doble calidad de madre respecto de su hijo nacido a consecuencia eh, de un método de fecundación artificial. Nació este hijo y después, cuando quisieron inscribirlo, el registro civil inscribió a la madre que lo había gestado y lo había dado a luz como madre, pero a su pareja, que también había estado vinculada a todo el proceso, le negaron la posibilidad porque efectivamente ella no era madre, porque ya había una madre. Y lo que se alegaba era que, bueno, aquí no hay padre, pero sí hay dos madres. El constructo jurídico, normativo, dispositivo no da esa posibilidad. Interpusieron un recurso de protección en contra del registro civil. La Corte dijo, oiga, aquí no hay nada que hacer porque aquí no se está cometiendo ningún acto arbitrario y ilegal, porque la ley no dispone directamente que exista el doble rol de madre respecto de una persona y respecto de un hijo. Lo que obligó a estas dos mujeres pedirle al tribunal que determinara la afiliación respecto de la otra. Y a través de la aplicación de una serie de principios, porque no son normas, ¿se da cuenta? Principios, el tribunal concluyó, de entre tantos esto, el principio de interés superior del niño, niña y adolescente, que efectivamente la otra mujer también tenía la calidad de madre y ordenó al registro civil efectuar la inscripción de una doble maternidad. Si nos ponemos nosotros en ese sentido a hacer el análisis, veremos que el juez, la jueza de familia en este caso, tuvo que hacer un constructo normativo a partir de principios. Quizás hubiese sido mucho más sencillo si hubiésemos tenido una ley que hubiese tipificado la situación, o si hubiese puesto los supuestos, ¿se da cuenta? A eso me refiero entonces con que existe un gran desafío por parte de los legisladores de ir, mire, no reconociendo, o más bien, no creando, sino que reconociendo realidades y normándolas para que la ejecución sea mucho más sencilla y no tan arambicada, que no tengamos que llegar eventualmente a pedirle a un tribunal que active todo el proceso jurisdiccional para llegar al mismo resultado. Ese, que también va asociado a un problema de costos, cualquiera que sea, costos emocionales, costos económicos, en tiempo. O sea, activar el aparataje no es barato, ¿se da cuenta? Entonces, ¿por qué no mejorar las cosas donde tienen que mejorarse? Crear mejores leyes, ¿ya? Ahí son dos desafíos que son gigantescos a la hora de un mejor acceso a la justicia. No le echemos la culpa al Poder Judicial. Los jueces, ojo, tienen que aplicar la ley. Y si los jueces no aplican la ley, cometen un delito. Usted ya lo sabe.
el delito de prevaricación. Pero nada obsta que el juez construya realidades jurídicas a partir de los principios que no están en contra. ¿Por qué? Pues ya hemos dicho, porque los principios son órdenes, ¿se dan cuenta? Y son normas que pueden ser explícitas o implícitas, como lo hemos visto. Lo ha dicho Lares, lo ha dicho Dworkin, lo ha dicho Alexis, ¿cierto? Lo vimos en la otra clase. Por eso es tan importante este análisis previo, quizás hasta yo filosófico, pero que usted tenga en visión la importancia de la configuración de estos derechos, ¿ya? Y el otro gran desafío, o la otra dimensión, es quizás la mejor contribución de las partes a la solución de su propio conflicto. Estamos en derecho privado, sin duda, autonomía de voluntad, pero también las partes deben colaborar o ser elementos coadyuvantes en la búsqueda de solución de principios a la dicotomía de las vulneraciones o afectaciones al núcleo familiar. Tienen que contribuir a salir pacíficamente de los problemas, porque no estamos hablando de obligaciones que sean meramente patrimoniales, ¿se da cuenta? Lo hemos hablado ya a propósito de los caracteres del derecho familiar. Y aquí falta bastante educación jurídica y cívica a la hora de proponer mecanismos alternativos a la resolución de conflictos, que hoy día están planteados. Está la mediación, pero ¿hasta qué punto la mediación ha servido para que no, no estemos frente a, un, a una dimensión jurídica que está hiperjudicializada? ¿Se da cuenta? Y eso repercute directamente en que los tribunales en general están colapsados por el número de causas. Causas de alimentos. Causas donde se debaten cuestiones que no deberían llegar a debatirse en un tribunal necesariamente. Entonces, esos elementos creo que también tienen que ser colaborativos a la hora de enfrentar el sistema de justicia familiar, para que también el juez sea encargado de aplicar el caso o el derecho caso a caso, pero teniendo una mejor legislación, tener mejores herramientas de acceso y sobre todo la contribución de las partes. ¿Ya? Entonces, tengamos esa reflexión inicial para continuar con el desarrollo de este principio del interés superior del niño, niña y adolescente. Porque tenemos que incorporar todos esos elementos. ¿Ya? Sigamos entonces con algún análisis. Como siempre, dudas y consultas, encantado de que usted levante la mano y lo reflexionamos. Perdón, excuse. Sigamos entonces, ya. Entonces, este efecto práctico, que es una obligación reforzada por parte del Estado. Con todo lo que he dicho, creo que es importante que vayamos viendo hasta qué punto o cómo se constituye esta obligación reforzada. Pero también, esta obligación estatal debe entenderse dentro del concepto de efecto útil de los derechos del niño, niña y adolescente. Y esta alusión, sin duda, se refiere al sentido que estos deben tener en las prácticas por parte de los agentes del Estado y de cualquier otra persona que interactúa con los niños, niñas y adolescentes, de modo tal que su protección y ejercicio queden plenamente garantizados, ¿ya? Y eso quizás nosotros lo podemos encontrar en la misma ley de matrimonio civil, como modo de ejemplo, que indica que las materias de familia reguladas por esta ley deberán ser resueltas cuidando proteger siempre el interés superior de los hijos. Y vamos a ver cuando corresponda que la norma legal se refiere genéricamente a los hijos y no solamente a los hijos menores de edad o que se encuentran dentro de la definición de niño o niña, lo que incluye, por tanto, a los hijos mayores de edad, es decir, aquellos que hayan cumplido 18 años, sin fijar un techo incluso superior en cuanto al requisito de edad, aun cuando sí es razonable concluir que se debería aplicar a los hijos que residen con sus progenitores, ¿ya? Incluyendo entre tales a los que no están emancipados por edad y a quienes deben permanecer en el hogar paterno-materno por una especial circunstancia, discapacidad o enfermedad invalidante, ¿ya? Entonces, excuse, sin perjuicio del anterior, el propósito del legislador ha sido, sin duda, resguardar de modo principal, aunque no exclusivo, el derecho de los niñas y adolescentes que viven bajo el alero de su familia nuclear, de modo tal que en la eventualidad de la ruptura conyugal o separación de sus padres, no se produzca un menoscabo en el goce y ejercicio de sus derechos, o que al menos se aminore la probabilidad de que éste se produzca. Y vamos a ver que esta asimilación, que no debe tener un carácter reduccionista, sin duda, ha tornado aplicable toda la construcción conceptual de este interés superior que estamos revisando, tal como lo ha interpretado incluso la generalidad de la doctrina nacional, y más importante aún, los jueces que conocen asuntos de familia y las autoridades públicas que poseen competencia en la materia. Por tanto,
sobre la extensión de este principio, yo diría que existen cuatro grandes dimensiones, ¿ya? Primero, posee un carácter extremadamente abierto, ¿ya? Y carente de determinación legal. Y yo creo que esto, en que la explicación de la aparente falencia normativa es preciso buscarla justamente en esta ausencia de uniformidad, tanto de los sujetos a los cuales debe aplicarse, como de las circunstancias sociales que les condicionan o determinan. Esa es una primera dimensión de extensión. Pero también en el caso, como una segunda dimensión, en el caso de la recepción del principio, por ejemplo, en la ley de matrimonio civil, la ley se refiere a los hijos y no a los menores, como ha sido usual en otras legislaciones que persiguen un fin protector de la infancia o de la adolescencia, incluyendo, por tanto, hoy día en Chile a los hijos mayores de edad, es decir, a quienes hayan cumplido 18 años, entendiendo además que el límite superior debe establecerse en una condición y no en un plazo, como es la verificación del hecho del abandono del hogar por parte de los hijos como supuesto de la Convención Social sobre la materia, ¿ya? Una tercera dimensión es que la norma consagra un derecho que posee un correlato en el deber de tutela que corresponde en primer lugar al juez, quien debe tener presente al momento de dictar resoluciones relacionadas con los hijos de una pareja afectada por una ruptura o conflicto matrimonial, el interés superior de estos, así como velar por el ejercicio y goce pleno y efectivo de sus derechos y garantías ante cualquiera que pudiese pretender la afectación o el menoscabo de los mismos. ¿Ya? No deja de ser importante. Entonces, acá el mandato, primero, está orientado hacia los padres, sin duda, y en segundo lugar, de un modo más práctico y concreto, hacia el juez. ¿Ya? Y por última dimensión, en cuanto a su extensión, vamos a ver que este deber de tutela se extiende, además de los jueces, a todos a quienes deban cumplir con deberes específicos, como ocurre, por ejemplo, con los directores de establecimientos de educación, y de los recintos que permanecen menores transgresores en régimen cerrado o abierto. ¿Ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso del Sename? ¿Dónde está la obligación por parte de los directores o encargados de justamente tutelar el pleno desarrollo de todas las condiciones integrales de aquella persona menor de edad? ¿Ya? Ahora, esto nos hace decantar en que luego de haber revisado estos cuatro grandes dimensiones de extensión de este principio, tenemos que ver también, oiga, ¿y cuáles son los efectos que se pueden desprender de este principio? Y aquí podemos ver que, primero, el principio constituye un criterio calificador de la suficiencia del convenio, por ejemplo, regulador, contemplado en el artículo 27 de la Ley de Matrimonio Civil. Vamos a ver qué es este convenio regulador del artículo 27. Les pido que los que puedan vayan y abran su Ley de Matrimonio Civil, 19.947, en el artículo 27. Porque justamente este es un convenio que las partes deben presentar de común acuerdo al tribunal cuando se esté pidiendo, por ejemplo, una separación judicial. Mismo convenio, ojo, se tiene que presentar en el caso en que se esté pidiendo un divorcio de mutuo acuerdo, que es el convenio regulador que también en la doctrina se denomina como un acuerdo completo y suficiente. ¿Ya? Dice el inciso segundo del artículo 27, si la solicitud fuere conjunta, los cónyuges deberán acompañar un acuerdo que regule en forma completa y suficiente sus relaciones mutuas y con respecto a sus hijos. El acuerdo será completo si regula todas y cada una de las materias indicadas en el artículo 21. Se entenderá que es suficiente si resguarda el interés superior de los hijos. Ojo, procura aminorar el menoscabo económico que pudo causar la ruptura y establece relaciones equitativas hacia el futuro entre los cónyuges cuya separación se solicita. De esta forma, entonces, vemos que es un mandato que tienen que cumplir incluso las partes a la hora de establecer cómo debemos ir entendiendo cómo se configura, cuáles son los efectos de este interés superior del niño, niña y adolescente. Entonces, no es solamente, o no solamente se construye como un criterio regulador de las relaciones entre padres, sino que también entre los padres y los hijos, y es aplicable a todas las acciones que conlleva el respeto de sus derechos en tanto personas, tales como el deber al ser oído en el juicio en que se tramita, por ejemplo, el divorcio de sus padres, o el que define su propia tuición en caso de separación de ambos progenitores. Vamos a ver que incluso otro efecto que se construye es que a partir del artículo
si mal no recuerdo, déjeme ver, el artículo 13 de la ley de tribunales de familia, usted va a encontrar la concreción también que existe este derecho por parte de los niños, niñas y adolescentes a ser oído por parte del tribunal. ¿Ya? El artículo 13 dice que existen actuaciones de oficio que puede tomar el tribunal y que, promovido el proceso en cualquier estado, el mismo juez deberá adoptar de oficio todas las medidas necesarias para llevarlo a término con la mayor celeridad, y este principio deberá observarse especialmente respecto de medidas destinadas a otorgar protección a los niños, niñas y adolescentes y a las víctimas de violencia intrafamiliar. ¿Ya? Entonces, este derecho a ser oído incluso encuentra una consideración, y lo vamos a referir más adelante, en el mismo artículo 16 de la Ley de Tribunales de Familia, 19.968, donde dice que el interés superior del niño, niña y adolescente y derecho a ser oído. O sea, esta ley tiene por objetivo garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el territorio nacional el ejercicio y goce pleno y efectivo de sus derechos y garantías. Ojo, a todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el territorio nacional, lo que también nos abre una posibilidad de aplicación. Oiga, ¿y qué pasa con todas estas brechas que existen ahora, por ejemplo, a propósito del fenómeno de la migración? ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado, y aquí hay un caso muy interesante que lo quiero proponer más adelante, persona ingresa de forma irregular al país por paso no habilitado con hijos menores de edad? ¿Ya? Luego, la persona exige la atención de salud. Es requerida del sistema de salud, no tiene por su estado no regularizado, y un hospital niega la atención. ¿Se da cuenta? Ahí, lógicamente, hay una vulneración inmediata a este principio. ¿Por qué? No se está tutelando por parte del Estado una atención digna y oportuna en materia de salud, haciendo hincapié solamente por no estar domiciliado o por no tener una nacionalidad determinada, cuando el principio de interés superior lo dice el mismo artículo 16. Ojo, tiene por objetivo garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el territorio nacional, no importa su calificación. ¿Se da cuenta? Entonces, acá hay muchos contextos, circunstancias que nos llevan a pensar que hay instituciones del Estado que no están respetando este principio. ¿Ya? Eh, Es más, el mismo artículo 16 establece este interés superior del niño, niña o adolescente, y su derecho a ser oído, incluso como un principio rector que el juez de familia debe tener siempre en consideración principal en su resolución del asunto sometido a su conocimiento. ¿Ya? Y luego de eso, la ley establece qué se entiende por niño, niña y adolescente. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver también más adelante. ¿Qué es lo importante? Un principio, un efecto es el que les hemos enunciado, ¿ya? El principio constituye un criterio calificador de la suficiencia, pero también un criterio aplicable a las acciones que conllevan el respeto de sus derechos en tanto persona, como por ejemplo el derecho a ser oído y a ser tutelado independiente de su nomenclatura o circunstancia, ¿ya? Un segundo efecto es que este principio implica la cautela también de los intereses patrimoniales, los que no pueden ser afectados arbitrariamente por el hecho de la separación, por ejemplo, parental, en que uno o ambos nieguen a los hijos, por ejemplo, el derecho de alimentos o el de habitación en el hogar de los padres, aunque se encuentren separados físicamente. ¿Ya? Esa es otra situación muy interesante. Ojo, y esto es bastante común que se pueda generar. O sea, mire, eh, hay muchas veces en que se generan circunstancias que son de carácter propia de las relaciones familiares. Las relaciones familiares no están ajenas al conflicto permanente, ¿ya? Pero si hay hijos de por medio, o sea, cual sea su configuración de familia, sus derechos deben ser respetados en el mérito que establece el legislador. Por tanto, créame que, por ejemplo, si una persona quisiera echar a un hijo de la casa, se puede fundar la protección. Oiga, ¿sabe que usted no puede echar a este hijo de la casa porque se está vulnerando justamente el principio de interés superior del niño, niña y adolescente? Lo que permite decir, oiga, ¿sabe que usted tiene que mejorar, usted como padre tiene que mejorar su conducta? E incluso usted pudiese demandar una acción de violencia intrafamiliar en contra del padre, indicándole, oiga, ¿sabe que este padre, esta madre están, o estos padres en conjunto están vulnerando mi contexto proteccional?
Y yo requiero que se me dé una estabilidad para crecer como persona, y en segundo lugar, que si bien es cierto que no salga el ofensor de la casa, pero que exista la prohibición de acercarse en términos violentos o en términos que vaya a significar, por ejemplo, la producción de mayor vulneración. Eso se puede. ¿Por qué? Porque justamente va en mérito de la protección de esta integridad dirigida a un sujeto de derecho especial, que es la persona menor, niño, niña y adolescente. Pero incluso, lo hemos dicho, incluso que se puede traslocar a las personas mayores de edad, que hayan pasado los 18 años, pero que vivan dentro del seno familiar, en el lugar común, ¿ya? Entonces, ahí vemos que esta también implica entonces una cautela de los intereses patrimoniales, ¿ya? Otro efecto es que yo diría que sobre todo fundamenta el derecho de los hijos a mantener un trato directo y permanente dentro de las limitaciones de la nueva realidad de convivencia con su padre o madre, con el cual no vive cotidianamente, tal como lo dispone el artículo 9 de la Convención de los Derechos del Niño y recoge el inciso final del artículo 3 de la Ley de Matrimonio Civil, al disponer que las cuestiones atinentes o atingentes a la terminación del matrimonio deben siempre conciliarse con los derechos y deberes provenientes de las relaciones de la filiación y con la subsistencia de una vida familiar compatible con la ruptura o la vida separada de los cónyuges. O sea, no, no se destruye el concepto de familia por esta separación, ¿ya? Otro efecto que nosotros pudiésemos concluir es que genera obligaciones particulares para los agentes públicos, como ocurre, por ejemplo, con la actuación de oficio para asegurar la protección de los niños y adolescentes, la obligación de exhaustividad para entender o atender la causa de pedir, la obligación de aplicar el principio pro niño en temas que afectan a la infancia, y en definitiva el aseguramiento del ejercicio y protección de sus derechos fundamentales en vista de la satisfacción del objetivo del desarrollo de su personalidad. ¿Qué vamos advirtiendo desde ya? Entonces, el estándar siempre de este principio va de la mano con la protección de los derechos humanos y los fundamentales de todas las personas por el hecho de ser tal, ¿ya? Y por último, quizás un último efecto que pudiésemos compartir es que la aplicación del principio por parte de los tribunales nacionales ha tomado como base su indeterminación, a partir de la cual se ha realizado una actividad judicial muy fecunda y cuya recepción interpretativa no es coincidente con las normas legales muchas veces, que impide por ahora concordar en la existencia de una línea jurisprudencial en la materia. O sea, es tan diversa la realidad que surge a partir de la aplicación del principio que no podemos construir estándares, porque quizás el único estándar que nosotros tenemos que tener claro es que se construye caso a caso por parte del juez, ¿ya? Mire qué interesante entonces esos efectos. Y ahora, nosotros también podemos ir viendo que desde el punto de vista de las funciones que cumple este principio en nuestro sistema jurídico, vamos a ver que cumple múltiples funciones, ¿ya? Hay tres funciones básicas, sin duda, ¿ya? Más allá de la regulación que nosotros ya hemos visto, vamos a encontrar que la configuración o las funciones que cumple nuestro sistema jurídico es amplio, ¿ya? Vamos a ver que cumple una función como un derecho sustantivo, pero también como un principio interpretativo, ojo, y no menos como, en tercer lugar, una norma de procedimiento, una norma que orienta a el tribunal a tomar determinaciones, ¿ya? Entonces, vamos a ver que hay el mismo comité sobre los derechos del niño señala estas tres funciones, como derecho sustantivo, como una norma de procedimiento y como un principio interpretativo. Pero también podemos encontrar otras que están reconocidas en nuestro ordenamiento jurídico nacional, ¿ya? Porque también constituye una obligación que es a su turno un deber de los jueces y de todas las autoridades, ¿ya? Que deben tomar decisiones. Y no siendo solo una guía, sino un deber al momento de decidir, para que así, en segundo lugar, generar una garantía a la satisfacción plena de sus derechos, ¿ya? Por tanto, acá se le establece a este principio una función de una función garante respecto de asegurar y proteger los derechos fundamentales del niño, niña o adolescente, ¿ya? Entonces, la misma Corte Suprema, y que quizás nosotros lo vemos a partir del principio de la definición que le di inicialmente, eh, ha reconocido todas estas funciones incluso como una pauta orientadora
y que no solamente influye en la creación, aplicación o decisión en interpretación de una norma, sino que en todas las instituciones que se vinculen con una persona menor, ¿ya? Entonces, no podemos perder de vista el nivel de funciones o los tipos de funciones que se van generando. Y acá, lógicamente, ya surge una discusión respecto de que, bueno, estamos frente a un principio que son de aquellos que son principios indeterminados o con límites difusos, ¿ya? Y aquí, lo que puede llegar a surgir es una suerte de incertidumbre por parte del que requiere la aplicación de este principio. Porque, ¿qué es lo que se entiende definitivamente como principio de protección del interés superior? Si no tenemos límites, nosotros tenemos que ir construyendo los límites, ¿ya? Por tanto, existe una dificultad a la hora de la concreción y de la aplicación de estos principios. Y acá, desde ya, aprovechando la lectura que ustedes han ido haciendo, quiero hacerlos partícipes para que conversemos. ¿Cuáles son los... eh, o cómo se ha concretizado la aplicación en nuestro sistema jurídico? A ver, del texto, ¿qué podemos ir viendo? ¿Cómo se ha concretizado por parte de los tribunales la aplicación de este principio? De ejercicio de lectura, ¿ya? Por favor, cualquiera de ustedes comience la reflexión. A su entera comodidad. A ver, déjeme ver el chat. Doña Claudia Pizarro, bueno, muy buena pregunta. La vamos a tratar de resolver al final, ¿ya? Porque hay algunas cosas que decir justamente antes. A ver, jóvenes, de acuerdo al texto que les he compartido, ¿cuáles son las dificultades en torno a la aplicación de este principio? Y sobre todo fundado en el carácter indeterminado. ¿Cómo concretamos la aplicación? ¿Qué sistemas podemos ir construyendo? A ver. Ojo, este es un ejercicio de lectura. O sea, ustedes ya leyeron el texto. ¿Ninguna idea? Profesor, Bueno, ¿sí? César, adelante. Buenos días, profesor. Lo que recuerdo de la lectura es que lo utilizado en Chile y Latinoamérica corresponde a una cláusula general, donde se impone la necesidad de actuar en el interés del niño o niña adolescente sin un contenido específico, al ser una cláusula general. Bien, Y puede exacto. abarcar de esta forma distintos hechos y así ampliar la capacidad de valorar del juez dentro de los casos concretos que se puedan dar, obviamente dentro de los márgenes establecidos de la ley. De esta forma, Muy bien. asegurar el ejercicio y protección de los derechos fundamentales de los menores y satisfacer todos los aspectos de su vida. Excelente idea, César. Muchas gracias. Ya. Vamos a dejarlo pendiente por si tiene alguna otra reflexión. Don Carlos, adelante. Don Carlos Ramírez. Profesor, yo por lo menos de la lectura encontré con respecto a los problemas desde el principio, es cuando eh, se tiende a chocar o a no ser compatible con el principio de la autonomía de la voluntad, específicamente cuando se trata de los tratados o más bien los acuerdos que tienen los cónyuges entre sí, cuando son respecto de materia de cuidado de los niños. Ya, eso es algo más en concreto, pero fíjese, la pregunta es la siguiente. Vamos a la pregunta que está puesta en la pantalla. ¿Cómo se concreta su aplicación? Sabemos que estamos frente justamente a una cláusula general, pero muchas veces los problemas surgen desde lo particular. Les pongo un ejemplo. ¿Cómo determinar directamente cuál es el interés superior del niño, niña, adolescente respecto a un caso concreto? Aquel que se está debatiendo respecto de que si el hijo o hija se queda viviendo con su madre o con su padre o con sus ascendientes. Si nosotros tuviésemos que hacer una valoración, ¿cómo construimos este principio? Esa es la dificultad. A ver, ¿alguna idea al respecto? Doña Eliana López, ¿está por ahí? ¿No está Eliana? Segundo llamado, Eliana.
Tercer llamado, Eliana no está. Bien. Y, a ver, doña Carolina Araya, buenos días. No tengan miedo de participar. Ojo, sí, este tema es complejo. A usted le va a tocar mucho, le va a tocar resolver estos conflictos. Así que, vamos. César, adelante nuevamente. De acuerdo al carácter indeterminado que veo en la diapositiva, se entendía que era difícil determinar en qué consiste el principio de interés superior del niño, desde una faz positiva y negativa. Entonces, Bien. en este sentido, de precisar el contenido del concepto y adecuarlo a situaciones y circunstancias concretas, no podía ser interpretado de una forma estática, sino más bien flexible para adecuarlo a distintos casos. De esta forma se refleja igual la discrecionalidad jurídica que tienen los jueces para tomar decisiones, precisando tanto el contenido del concepto y comprobar en qué situaciones es aplicable el mismo. Pero perfecto, don César, muy bien. Y les pregunto a ustedes, ¿preferirían un sistema que sea objetivo o ven alguna o ven algo positivo en esta ambigüedad, se pudiese decir, en cuanto al constructo del principio? A ver, ¿aplaudimos esta ambigüedad o la sancionamos? Don Carlos, adelante. Carlos Colqui. Hola, profesor, buenos días. Buenos días. Profesor, respecto al texto, es como lo mencionaba en el caso de la jueza Karen Atala, que la misma Corte Suprema dijo, o sea, que todo el constructo que se había armado en relación al principio de interés del niño hacía que el ámbito de aplicación del juez y la discrecionalidad eh, producía efectos negativos respecto a eso. Entonces los parámetros quedaban tan amplios que el mismo principio se podía haber interpretado de distintas formas. Entonces era como todo enfocado que era negativo, no tener una objetivización respecto a eso, pero a la vez también se criticaba de que no podía replantearse de nuevo nuevas perspectivas de lo mismo. Bien, muy interesante. Entonces, quizás existe una suerte como de aspecto positivo en esta ambigüedad, ¿ya? Doña Carolina Reyes, adelante. Sí, profesor, yo también comparto de que es positiva esta ambigüedad. Creo yo de que quede la amplitud, o más que el creo yo, considero que esta amplitud que queda a la interpretación es positiva porque a veces cuando las cosas o la legislación en sí es demasiado objetiva y es hasta taxativa, muchas situaciones quedan fuera. Entonces ahí es cuando es complicado interpretar y que el juez haga su labor. Entonces en esta situación, cuando es como de una especie más flexible o incluso ecléctica, me parece muy positivo, porque el juez de cierta forma es más libre de interpretar a la realidad cotidiana. Bien, ya. Disculpe, don Carlos, ¿también quiso usted aportar de nuevo o se le quedó la mano levantada? Ah, se me quedó la mano adelante, profesor, disculpe. No se preocupe, por favor. Y porque después de doña Carolina Reyes, levantó doña Camila Constanza. Y va a cachar adelante, Camila. Sí, profesor, no sé si debatiéndole o, en mi opinión, yo creo que tener el, el concepto como de manera objetiva, o quizás no tan objetivo, sino tener una referencia o algo que ayude al juez a darle una mejor interpretación y no lleve la situación a su manera personal de interpretar las cosas, quizás puede beneficiar aún más el interés superior del niño. Porque podríamos llevarlo al caso de Karen Atala, igual con las primeras sentencias que se le daban, o sea, el criterio de los jueces era como muy personal y quizá altamente un poco machista. Eso. Lamentablemente usted tiene toda la razón y le felicito por su reflexión. Muy bien. Permítame compartirle quizás una idea y uno siempre se siente orgulloso de sus creaciones de repente, pero fíjese, usted lo va a encontrar en el texto y lo podemos reforzar. Fíjese, respecto de, justamente, y antes de darle la palabra a don Carlos Ramírez, ¿cómo se concreta su aplicación? Es difícil. ¿Por qué? Porque si buscamos su objetivización o su objetivación, vamos a ver que este interés superior del niño busca ser objetivizado para evitar los problemas de obediencia que se pueden suscitar respecto de los jueces, cuando sus razonamientos se desvían de la realidad
por sus pasiones, intereses y voluntad. Y en ese caso, es necesario recurrir a fuentes ajenas al sistema jurídico, incluso los jueces, para poder decidir adecuadamente conforme al derecho. Deberán ejercer una discrecionalidad no irracional, sino guiada por reglas fundadas en fuentes sociales. Fíjese que es interesante esa idea y que va justamente en mérito de lo que usted nos propone, doña Camila. ¿Bien? Porque, ¿de qué forma se ha tratado también de orientar? Porque, ojo, si estamos frente a un concepto que es extremadamente abierto, o que es el extremo difuso, o con límites difusos, nosotros podemos decir, oiga, pero en este caso, yo al aplicar una norma, ¿estaré respetando estos márgenes? Y ahí hemos visto, oiga, ¿y qué ha construido el sistema jurídico para tratar de guiar una buena decisión? Y usted puede ver que, por ejemplo, en los sistemas anglosajones existen los denominados welfare child, que son listas de ciertas situaciones que son consideraciones que los jueces deben tener presente al momento de elaborar, ojo, elaborar dicho bienestar. No es que el cumplimiento de todas y cada una de esas situaciones den un estado de protección, sino que tienen que ir construyendo un sistema de bienestar. Pausa, don Carlos, y después don César. Profesor, yo soy más de la postura de que la ambigüedad sirve para el cumplimiento de este principio del interés superior del niño, en el sentido de que permite cumplir la misma naturaleza de este mandato, que es un principio, porque se entienden los principios como los mandatos de hecho, hechos del legislador al juez para que adquiera una determinada orientación, la cual le servirá para resolver un caso específico en este sentido. Entonces, así que en base a la ambigüedad que tiene este principio, se puede hacer cumplir su naturaleza misma. Bien, bien. Y fíjese, después, César, adelante, porque usted igual tenía la palabra después de don Carlos Ramírez. Yo iba a aportar algo a lo que decía usted. ¿Ya? De acuerdo que en Chile, por lo que entiendo, tiene un carácter mixto, en el sentido de tener, por un lado, la cláusula general del interés superior del niño y además incorpora estos criterios indicativos que pueden ayudar a determinar el interés superior del niño. Y esto en el texto lo leí que era reflejado, por ejemplo, en la ley 20.680, en el sentido del cuidado personal del interés superior del niño, que fue incorporado en el Código Civil respecto de 2 artículos, no recuerdo cuáles eran, además de una crítica que esta rigidez de alguna forma de incorporar estos criterios indicativos pueden dejar fuera algunas situaciones en la cotidianidad, al momento de fallar en el caso de los jueces. Bien, muy bien. Y justamente la norma que usted hace referencia, don César, hace referencia a la modificación que sufrió el artículo 225.2 y el artículo 229 del Código Civil chileno. A propósito de el cuidado personal, déjeme ver el Código Civil ahí para que usted vea cuál es el contenido de la modificación. Un segundo, ¿dónde fue el código? Acá. Y también la posibilidad que nos otorga hoy día de que los hijos puedan tener una relación directa y regular para con sus abuelos. Antiguamente no estaba contemplado normativamente, se construía a partir de necesidades jurídicas, ¿ya? Esta vinculación con los ascendientes, con los ascendientes, ¿ya? Y fíjese, el artículo 225 nuevo, que es el artículo 225-2, dice que en el establecimiento del régimen y ejercicio del cuidado personal se considerarán, y fíjese, y ponderarán conjuntamente los siguientes criterios y circunstancias. ¿Qué es lo que nos está diciendo entonces el legislador? Oiga, señor juez, si usted va a fijar un sistema de relación directa y regular, tiene que tender justamente hacia dar protección al principio del interés superior de niño, niña y adolescente. Sí, pero sabe, para que usted se oriente, principios orientadores dicen lo siguiente. Tiene que tener entonces usted en consideración, primero, la vinculación afectiva entre el hijo y sus padres y demás personas de su entorno familiar. Por ejemplo, preguntémonos, imagínense que 2 personas tienen un hijo recién nacido, ¿ya? Y se encuentran separados. Más todavía en estado de normalidad sanitaria. El padre dice, bueno, ¿sabe qué? Yo quisiera ver a mi hijo recién nacido. La madre dice, ¿sabe qué? No.
Bueno, entonces, si no establecemos un régimen de común acuerdo, te voy a tener que demandar. Y no solamente te voy a demandar de una relación directa y regular, sino que directamente voy a pedir yo el cuidado personal de ese hijo o hija. Pensemos lo siguiente. ¿Sería adecuado, por ejemplo, ojo, en hipótesis, desvincular a un recién nacido del seno materno? ¿Qué opinan ustedes? Yo opino que no, porque, por ejemplo, el recién nacido necesita amamantar, necesita más cuidados que le puede otorgar la madre. Sobre todo yo creo en el tema de alimentos. Ya, pero ahí, ojo, es una visión que quizás lo podemos ir proponiendo a partir de la independencia de ciertas funciones. Si este bebé o esta guagua directamente se alimenta de forma autónoma con los preparados que le pueden dar, ¿por qué no podría hacerlo el padre? Ah, sí, en ese caso yo creo que sí, salvo de que haya violencia por parte de este individuo, alguna otra situación en que ponga en riesgo al niño, yo creo que no. Pero si no, no ¿Se da habría cuenta? problema. Y la pregunta es la siguiente, ¿y por qué podríamos entonces nosotros tener la posibilidad de demandar el cuidado personal respecto de un hijo recién nacido? Porque tributamos en igualdad de derechos, ¿no es cierto? Pero si nosotros analizamos ese hecho, que es una realidad, igualdad, ¿sería prudente? Bueno, y aquí justamente interviene este principio. Oiga, pero ¿será prudente vincularlo del seno materno o para llevarlo al seno de una familia paterna? ¿Se da cuenta que son preguntas que son de no fácil resolución, que tiene que dilucidar el juez? No es que no pueda hacerlo, lo puede hacer, pero oiga, ¿será lo más ecuánime? Veamos la siguiente situación. Oiga, ¿sabe qué? Yo quiero demandar una relación directa y regular con un hijo o hija, pero resulta que quiero que ésta sea abierta. O sea, que yo lo vaya a ver cuando yo quiera. ¿Qué puede significar eso eventualmente? Y ojo, solamente a propósito de situaciones reales que comparecen. Oiga, pero si eventualmente esa libertad implica en la colusión de ciertas actividades que son del niño, por ejemplo, mire, sabe que tengo que ir al colegio, que tengo que ir a hacer mis tareas, etcétera. Y eventualmente mi voluntad de querer estar con él va a implicar que directamente lo voy a desarraigar de ciertos elementos necesarios en su formación. ¿Cómo se constituye ahí el principio de interés superior del niño, niña y adolescente? Nuevamente, de difícil contexto. O, por ejemplo, si yo pido un cuidado, una relación directa y regular respecto a una persona que todavía no tiene la conciencia de sus padres, imagínense, un recién nacido de 8 meses, de 5 meses. Y al momento de analizar incluso esta orientación que nos da el artículo 225, que dice, la vinculación afectiva entre el hijo y sus padres. ¿Qué vinculación afectiva usted podría tener respecto de un niño recién nacido para con alguno de sus padres? No hay una conciencia todavía, ¿se da cuenta? O una conciencia muy incipiente, de apego, pero fundado en ciertas necesidades básicas de alimentación y protección. ¿Se da cuenta? Entonces, es interesante hacer esta valoración a la hora de ver cómo aplicamos el derecho. O sea, usted tiene que plantearse, oye, ¿sabe qué? Yo voy a demandar el cuidado personal, yo voy a demandar una relación directa regular, pero tengo que tener en consideración también cómo el juez va a resolver, en el sentido de que va a tener que analizar la vinculación efectiva que existe entre el hijo y sus padres. Por ejemplo, si ya estamos con un niño que ya tiene una mayor conciencia, ¿qué es lo que podría hacer? A ver, ¿qué es lo que podría hacer el juez para tratar de entender qué es lo que quiere ese niño o niña? Ejercer Digamos el así. derecho oído del niño. Ejercer el derecho a ser oído, ¿no es cierto? Efectivamente. Entonces ahí puede lograr a lo menos una visión de lo que él quiere. Manifestación de la autonomía progresiva de los niños y adolescentes, que va en mérito también de una protección de un derecho fundamental. Entonces, elemento de configuración. Juez, sí, el interés superior del niño es un criterio abierto, pero ojo, hay normas orientadoras para usted. La 125, a la hora de la relación directa regular. Otro, la aptitud de los padres para garantizar el bienestar del hijo y la posibilidad de procurarle un entorno adecuado según su edad. Posiblemente los padres tengan buenas condiciones, pero ojo, si los padres trabajan todo el día, bajo el alero de qué padre puede estar en mejores condiciones socioambientales, o si eventualmente a la hora de tomar la decisión de un cuidado personal se afecta su desarrollo socioambiental, tiene un lugar donde desenvolver su vida privada e íntima ese niño, niña y adolescente. ¿Se da cuenta? Que hay que ir viéndolo caso a caso. Principio de orientación. Otro,
La contribución a la mantención del hijo mientras estuvo bajo el cuidado personal del otro padre, ¿se da cuenta? Un contraste. Oiga, ¿usted estuvo preocupado permanentemente del bienestar de su hijo? ¿O lo quiere ahora solamente para ejecutar una moneda de cambio o una suerte de vendetta jurídica con respecto a ciertas conductas? Que, ojo, usted se va a encontrar que muchas veces es así, ¿ya? O la actitud de cada uno de los padres para cooperar con el otro. Ojo, coparentabilidad. La actitud de cada uno de los padres para cooperar con el otro a fin de que asegurar la máxima estabilidad del hijo y garantizar la relación directa y regular para la cual se considera especialmente lo dispuesto en el artículo 229 que vamos a ver más adelante. La dedicación afectiva, o ya efectiva, perdón, que cada uno de los padres procuraba al hijo antes de la separación y especialmente que pueda seguir desarrollándose después de sus posibilidades. La opinión expresa del hijo, el resultado de los informes de marentales o parentales, los acuerdos de los padres, el domicilio de los padres, cualquier otro antecedente que sirva para entonces establecer este estado de bienestar, como bien usted dice, don César. Y el artículo 229 dice, oiga, ¿sabe que sí? Y el padre o madre que no tenga el cuidado personal tiene derecho a que se le fije incluso de oficio por parte del tribunal. O sea, si usted, por ejemplo, solamente demanda el cuidado personal y el tribunal otorga el cuidado personal, inmediatamente, sin que nadie lo haya pedido, tiene que proceder a fijar una relación directa y regular para con el padre no custodio, para con el hijo o los hijos que estén en esa dinámica. Y ahí, lógicamente, también se entrega un listado o categorías que permiten que hay que tener en consideración, sin duda, este interés superior del niño y adolescente, su evolución, facultados y considerando especialmente la edad del hijo, la vinculación afectiva, no deja de ser menor eso, entre los hijos y el padre, el régimen de cuidado personal que haya existido y el que media, y otros elementos a considerar por parte del juez. O sea, son elementos que están orientados a entregar cierta orientación. Y ya después del artículo 229 entrega la misma obligación respecto incluso de los abuelos, porque los abuelos tienen el derecho a mantener una relación directa y regular para con sus nietos. El hijo tiene derecho a mantener una relación directa y regular con sus abuelos. Ya falta de acuerdo, la establecerá el tribunal. Entonces, acá tenemos reflejos de cómo se aplica y cómo se concretiza directamente esta orientación hacia el juez. Que, ojo, son orientaciones, juez. Como sabemos que el principio es difuso y tiene límites que son complejos, le entregamos algunas orientaciones, similar a lo que sucede en el sistema anglosajón con los welfare child, ¿cierto? Que tienden a objetivizar, ojo, que tienden a objetivizar. Pero ojo, ¿cuál es el problema? O, de acuerdo a lo que usted ha leído, ¿cuál sería el problema de la objetivación de este principio de interés superior del niño? ¿Cuál sería el gran problema que surge? A ver, ¿alguno de ustedes? Déjeme ver. Doña Francisca Valenzuela está por ahí, ¿o no? ¿No está doña Francisca? Sí, acá estoy. ¿Cuál cree usted que sería un reparo o un reproche que se le pudiese generar respecto de esta objetivización del interés superior? Había mandado recién hace 2 segundos una pregunta por el chat. Si quieres se la digo por acá. Oigan, dicen que la mejor defensa es un buen ataque, ¿ah? Ya, déjeme verla a continuación, pero se la dejo planteada a todos nuevamente la pregunta. ¿Cuáles serían los reproches o reparos que existen al sistema de objetivación de este principio? ¿Ya? Voy a leer la pregunta. En el texto se señala la formulación de una lista enumerada de soluciones para cada caso concreto que sirvan de base para el juez. Sí, si se crea esa lista, pero es insuficiente para la variabilidad de los casos, sería una solución aplicar analogía, ¿ya? Pero podríamos aplicar analogía cuando muchas veces estas normas no se adecúan a un constructo personal de los que van a ser tutelados. Ese es el problema de la aplicación de la analogía. Por eso es que el juez construye la aplicación de este concepto caso a caso y no lo aplica analógicamente. O sea, mire, no puede decir, mire, acá en este caso lo aplicamos de esa forma, por tanto, si lo aplicamos de esa forma, lo podemos traslocar a esta realidad. Es difícil, porque cada realidad, cada persona es un mundo en sí mismo. ¿Ya? Camila, adelante. Camila Guyana. Profesor, buenos días. ¿Se Buenos escucha días. bien? Muy bien.
Ya es que he tenido dificultades con mi computador. Bueno, yo creo que sí es muy objetivo el tema con respecto al interés superior del niño. Yo creo que el legislador no puede concretizar esto de una forma tan objetiva porque la realidad social va cambiando. Entonces Ya, pueden ocurrir circunstancias más adelante que hacen obviamente que el juez deba interpretar, y es un mandato también para que el juez aplique este principio. bien, muy bien, gracias No Camila. todas las situaciones pueden estar previstas. Yo creo que es Exactamente, imposible prever todas las situaciones. así es, tiene usted toda la razón. Bien, exactamente. Tenemos que construir contextos generalizadores, pero que se adecúen a realidades abstractas y que se concreticen en cada caso. Bien, a ver, entiendo que tiene la mano levantada todavía Francisca y después Carlos. Sí, lo que pasa es que yo le iba a responder a lo que usted me había dicho respecto a la pregunta que hice, era de que, claro, o sea, yo me refería en aplicar analogía porque si bien ya se hace una lista enumerada para cada caso, pero los casos familiares se van renovando tan constantemente, van apareciendo cosas tan nuevas que creo que crear una lista e inclusive actualizarla constantemente aún así va a quedar corta. Entonces, por eso yo me Exacto. refería como a aplicar una analogía porque la... No, ¿me expliqué así bien? Lo entiendo. Y solamente quizás la crítica que le puedo formular al concepto de aplicación integrador de la analogía es que donde existe una misma razón, existe una misma disposición. Y justamente como usted advierte de forma muy adecuada, las realidades familiares son muy disímiles entre sí. Lo cual nosotros no podemos aplicar ante una misma razón, porque por ser una razón muy distinta, apliquemos, por ejemplo, una misma disposición o en un principio con los mismos elementos. Porque posiblemente, por favor, quizás para una situación, el fijar una relación directa regular cada 15 días sea tentatorio contra una realidad. Pero, por ejemplo, quizás para otra situación sí sea adecuada. Imagínense, si los padres se separaron, padres que tenían permanentemente una vinculación con sus padres, con sus hijos, perdón, quizás no sería adecuado, en virtud de este principio, desvincular o desarraigar tan bruscamente a esta vinculación permanente que tenían con los hijos. Por tanto, quizás fijar un sistema de relación libre sea más adecuado en consideración a esa situación en particular. Pero, por ejemplo, para con otra, en que quizás no existe un vínculo afectivo tan fuerte entre los padres e hijos, quizás mantener una relación directa y regular para con los hijos, quizás una vez cada 15 días, fin de semana por medio, sea una alternativa. O eventualmente, imagínense que lo que es muy cruel muchas veces, y no podemos negarlo, en aquellos casos en los cuales directamente existe la necesidad de ir creando una vinculación para con los hijos y con los padres no custodios, pero no se tiene la confianza respecto de cómo se va a desarrollar esta misma, el tribunal muchas veces ha ordenado que aquella relación se desarrolle en dependencias del tribunal, por ejemplo, bajo la supervisión de una persona. Pero posiblemente esa situación que es grave, atentatoria, está salvaguardada porque justamente estamos aplicando este principio de interés superior del niño. Quizás por eso digo que el riesgo de la aplicación por analogía no sería la solución más adecuada. Y quizás planteando o tratando de construir a la respuesta es que, claro, oiga, si nosotros generamos un sistema de objetivización o objetivación de los elementos que nos conllevan a la configuración de este principio, vamos a generar una rigidez excesiva. Y como ustedes bien saben, no puede ser rígido, porque hay realidades que muchas veces no están absorbidas, como dice Francisca, por la normativa. ¿Ya? Don Carlos, usted ahora tiene la palabra. Sí, profesor, que en base a las consecuencias que podría tener la objetivación de este principio, es que se podría llevar a una hipercodificación del derecho de familia, o sea, a tener textos monstruosamente grandes para regular absolutamente cada una, todas las situaciones. ¿Y qué es lo que pasa? Que uno cuando plantea las situaciones dentro de un cuerpo normativo en específico, y para modificarlo uno tiene que adecuarse a un proceso determinado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en ese proceso determinado ya se va a perder tiempo. Perder tiempo en el sentido de que la situación de familia constantemente va evolucionando y tener algo pétreo que difícilmente se puede modificar puede resultar en un menoscabo para las familias actuales.
Así es, correcto, usted lo plantea de muy buena forma. Y fíjese que nosotros, leyendo el texto, quizás como una reflexión, podemos plantear que justamente determinar qué es lo mejor para un niño es un proceso que es delicado y complejo para los jueces. Por lo tanto, las circunstancias y datos que pueden transformarse en una fuente de poder decisional es importante, porque el interés superior del niño, al ser un principio de estructura abierta y de múltiples significados, otorga al juez directamente la libertad para decidir conforme los resultados que arroje la evaluación personal que realice de la situación. Entonces, y eso se puede entender también en el concepto, en el contexto de que toda la justicia familiar obra sobre el principio de inmediación. El juez debe observar la prueba para generar esta convicción en virtud de la sana crítica. Entonces, aquí tenemos constructos que son necesarios ir discutiendo. El problema y las críticas de la objetivación. Por ejemplo, y para ya ir terminando algunas ideas, fíjese que nosotros podemos encontrar múltiples aplicaciones de este principio a propósito, por ejemplo, de análisis jurisprudencial en materia de cuidado personal, en materia de alimentos, en materia de adopción, en materia de responsabilidad penal adolescente. Ojo, no deja de ser importante eso. También en otros contextos. Quizás tenga usted en consideración que ahí, en todas esas materias que son altamente recurrentes, usted va a encontrar valoraciones jurisprudenciales. Cuidado personal, derecho de alimento, adopción y eventualmente también el sistema de responsabilidad penal adolescente. Mire, por ejemplo, ¿cómo se debería resolver una situación de relación directa y regular? O la modificación de una relación directa y regular para con uno de los padres. Fíjese, la importancia de establecer el régimen de relación directa y regular con el progenitor que no tiene el cuidado personal. Por ejemplo, ha dicho la Corte de Apelaciones de Santiago que también en el derecho de los hijos, como una manifestación del principio del interés superior del niño, niña, adolescente, en cuanto al mismo aspira a la íntegra y plena satisfacción de sus necesidades como personas, sujetos de derechos y plena aceptación de sus necesidades como personas y sujetos de derecho, y en ese ámbito, en estricta relación con la materia propia de debate, con el ejercicio de los derechos y obligaciones que el instituto filiativo consagra. Por tanto, habrá que ver que el mejor interés del niño, siempre con la finalidad de no someterlo a un brusco desarraigo del grupo familiar con el que actualmente reside, y respecto del cual manifiesta, en el caso en particular, un apego, en consideración especialmente a su escasa edad y a la reiterada vulneración de derechos de que ha sido víctima. Entonces, vamos viendo que incluso este principio sirve a la hora de tomar decisiones tan críticas como generar la suspensión de una modificación de una relación directa regular, como por ejemplo sucedió en un caso que es muy interesante y si gusta usted después lo comparto, es una sentencia de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, en donde eventualmente la resolución de primera instancia fue revocada por la Corte de Apelaciones correspondiente porque efectivamente no tomó en consideración el interés superior del niño, niña y adolescente, puesto que la decisión de los sentenciadores había desatendido, fíjense, la situación en la que se encontraban las personas menores y no se les brindaba la debida protección al disponer la plena vigencia del sistema de comunicación previamente acordado con el padre. Entonces, ahí vemos también cómo este principio surge como un elemento protector. El régimen de relación directa y regular en este caso, entre el demandante y sus hijos, es altamente riesgoso para el bienestar psicológico y estabilidad emocional de una de las hijas, por ejemplo, ¿ya? Por tanto, habían existido un sinnúmero de situaciones que ponían en contexto de vulneración a una niña y el tribunal había otorgado el cuidado personal, pero después la Corte dijo, oiga, acá no se tuvieron en consideración justamente esta obligación de protección, por lo que ante las vulneraciones indicadas se impone incluso la invalidación de la decisión del Tribunal de Primera Instancia, ya que las infracciones anotadas influyeron sustancialmente en los dispositivos del fallo, desde que condujeron a establecer un régimen comunicacional a favor del actor respecto de su hijo, en circunstancias que, dadas las particulares condiciones del caso, no resultaba procedente ni aconsejable. Y esto, lógicamente, refrendado por la Corte Suprema, ha entendido que el interés superior del niño hace necesario modificar el régimen actual de visita en forma tal que, sin dañar a este, se obtenga la finalidad que tal régimen persigue, cuál es de acercar afectivamente al menor y a su madre biológica sin coacción ni violencias que puedan causar más daño al niño o niña del que hasta ahora se ya ha recibido, haciendo de paso inútil el esfuerzo de crear una relación sana con ella. Entonces, tenemos que ir viendo que este principio es de alta
alta aplicación. Entonces, quiero transmitirles la importancia de cómo construir elementos relevantes para entender este principio. Bien, con esto entonces quiero terminar la sesión de hoy día. Las críticas las hemos ido gozando a través de toda la sesión. Y terminamos con esta clase entonces la revisión de los principios modernos que informan al derecho de familia. Les pido por favor que lean los textos que hemos ido compartiendo con todos ustedes. Ya están todos integrados a las unidades. Los 6 textos están integrados, salvo el número 5, que lo vamos a integrar en la siguiente clase, porque ya vamos a comenzar con el estudio de las uniones de hecho, previo a comenzar con el estudio del derecho matrimonial chileno. ¿Ya? Entonces, hemos terminado la unidad relativa a los principios y la próxima clase comenzamos con el estudio de las uniones de hecho, que nos va a tomar solo una sesión. ¿Ya? Y para lo cual les pido que lean el texto de uniones de hecho que está en Moodle. ¿Ya? Voy a hacer la corrección también en el sistema Moodle para que aparezcan los textos en el sistema. Sin perjuicio de lo anterior, también voy a subir a Teams los mismos textos. Jóvenes, ¿alguna duda, consulta o reflexión de los contenidos revisados el día de hoy? Tomen nota entonces de lo importante